La primera luz del alba se extendió por la sabana del este de África como la pincelada suave de un artista, incendiando las hierbas altas con matices dorados y dibujando un tranquilo lienzo bajo un cielo aún cargado de la promesa de la noche. En esa vasta quietud, donde el silencio guarda secretos y cada sombra encierra el latido de la vida, un vehículo de patrulla verde oliva avanzaba por un sendero de tierra muy transitado. Al volante estaba John, un estadounidense de 40 años, con el cabello rubio hasta los hombros que atrapaba los primeros rayos del sol y unos ojos marcados por cierta melancolía. Durante más de una década, este guardabosques había formado parte de la reserva, tanto como los antiguos árboles de acacia y los sinuosos arroyos. Conocía cada tronco hueco donde podía esconderse un leopardo, cada lecho de río seco que conducía a manantiales ocultos y, sobre todo, comprendía los intrincados ritmos de los habitantes salvajes. E incluso ahora, mientras conducía en solitario, John hallaba un consuelo agridulce en la sinfonía familiar que lo rodeaba, el zumbido constante de los insectos despertando, el coro lejano de aves dando la bienvenida al amanecer y el susurro del viento entre las copas de los árboles. Cada sonido era una nota en la gran orquesta de la naturaleza. Un concierto que John había presenciado tantas mañanas que podría dirigirlo con los ojos cerrados. Como tantos otros días, su misión era garantizar la seguridad de la reserva, frustrar a los furtivos al acecho y proteger el delicado equilibrio de la vida. Pero al subir a una pequeña colina, el instinto de John le dijo que se detuviera. Allí, sobre un tramo de hierba teñida de ocre por el alba, vio una escena tan extraña que por un instante pensó que sus ojos lo engañaban. Una manada de leones se había congregado en silencio, y en su centro el macho dominante permanecía erguido sobre sus patas traseras, con las patas delanteras unidas ante su pecho en una postura que parecía suplicante. Su espesa melena color rojizo formaba un halo vivo contra el pálido cielo matinal, y sus ojos ámbar, fijos en John, no mostraban ni agresividad ni simple curiosidad, mostraban súplica. A su alrededor, las leonas adultas formaban un semicírculo, sus miradas fijas en él con una expresión que no era de hambre, sino de preocupación. John apagó el motor, con el corazón latiendo con fuerza. Durante más de 10 años había patrullado aquella reserva. Había visto leones cazar, leones rugir, leones defender su territorio, pero nunca había presenciado a un león mostrar tal vulnerabilidad, tal desesperación. Permaneció inmóvil, dejando que la incredulidad quemara su mente. Por fin, su disciplina de guardabosques superó el asombro. Desabrochó el cinturón de seguridad, con la mano rozando instintivamente el rifle que llevaba al hombro, y abrió la puerta con cuidado. El canto matutino de las aves pareció desvanecerse mientras ponía un pie en la tierra polvorienta, cada nervio alerta. El león macho se mantuvo firme en esa extraña postura casi reverente, como si cada fibra de su ser estuviera concentrada en una sola súplica silenciosa. John dio un paso cauteloso y otro, pronunciando en voz baja: «Hola, ¿qué sucede?». Por supuesto, el león no entendía sus palabras, pero John sabía que los animales responden al tono y a la intención. Al escuchar su voz, el león inclinó ligeramente la cabeza y desvió la mirada hacia un matorral espeso no muy lejos, una señal inequívoca. Era como si el león dijera: «¡Ayúdalo!». Un nudo de aprensión se enroscó en el estómago de John, pero algo más profundo tiró de él hacia adelante: curiosidad, compasión y la sensación de que, si no seguía al león, esa criatura podía perecer. Las leonas, tensas pero no hostiles, se colocaron tras John mientras avanzaba hacia el matorral. De vez en cuando, el león macho volvía la cabeza para asegurarse de que John lo siguiera. En el silencio, roto solo por los pasos cautelosos de John y el leve crujido de las hojas, el tiempo pareció detenerse. Entonces, escuchó un débil gemido tan desgarrador que John sintió que se le apretaba la garganta. Apartó una cortina de ramas espinosas y se quedó paralizado. Allí, atrapado en un acuelzo de alambre, yacía un león joven, aún no completamente maduro. Su pelaje estaba apelmazado por el polvo y ennegrecido por la sangre donde el lazo se había clavado en su pata trasera. Cada respiración que tomaba temblaba por el dolor, y sus ojos, abiertos de par en par, se llenaron de miedo y súplica al fijarse en John. El pecho de John se apretó al comprender lo que ocurría. El macho dominante había detectado el peligro de ese lazo, pero no tenía modo de liberar a su compañero.
En ese momento de vulnerabilidad, había dejado a un lado todo orgullo para acercarse a Jon, el ser al que instintivamente podría ver como amenaza y suplicar ayuda. Jon tragó saliva, obligándose a mantener la calma. Con rapidez, recuperó su equipo de herramientas del vehículo, el corazón martillándole contra las costillas. Las leonas formaban un semicírculo protector, sus orejas pegadas, músculos tensos, pero sin mostrar hostilidad. Jon se acercó al león atrapado, hablando en voz baja y suave. «Tranquilo, estoy aquí para ayudarte». El joven león respiraba con dificultad, sus ojos brillaban con dolor y confusión. Jon se arrodilló a una distancia prudente, tomó unos alicates y con manos firmes, pese a la tensión, comenzó a cortar el lazo de alambre. El metal chirrió al ceder, y cuando el último trozo cayó al suelo, el león cedió en un suspiro de alivio, sus patas traseras colapsando. Jon, con cuidado, arrancó un trozo limpio de tela de su botiquín y lo presionó sobre la herida sangrante, envolviéndola con tiras de gasa. La herida era profunda, pero, por fortuna, no mortal. Con delicadeza, aplicó un antiséptico de su botiquín de primeros auxilios, a pesar de los gemidos del león, hasta que la criatura cayó en un letargo febril. El joven león, liberado, cojeó hacia el centro de la manada. Jon observó cómo se acercaba a las leonas en busca de consuelo, pero el momento que arrancó el aliento de Jon fue cuando el macho dominante dio un paso al frente. Con sumo cuidado, inclinó su enorme cabeza y la presionó contra la pierna de Jon, como diciendo «gracias». La vibración de su ronroneo resonó a través de la sabana, un gesto primitivo de gratitud que trascendía cualquier barrera de especie. De pie allí, con el corazón desbocado, Jon comprendió lo que acababa de suceder. En ese mundo áspero e implacable, un león, el símbolo de la fuerza y el orgullo, se había humillado para pedir ayuda a un humano. A cambio, Jon arriesgó su propia seguridad para honrar aquella confianza. Con cuidado, retrocedió, dando espacio a la manada. Mientras la leona rescatada se acercaba para frotarse contra las otras, el macho dominante se volvió hacia Jon, sus ojos ámbar fijos en él, como una promesa de que nunca lo olvidaría. Desde ese día, las patrullas de Jon cambiaron por completo. Ya no caminaba por los polvorientos caminos sintiéndose solo en aquella vasta tierra salvaje. En algún lugar de la sabana, sabía, había una manada que lo consideraba amigo, un vínculo forjado en el dolor y la bondad. Continuó su ronda con un nuevo sentido de humildad y calor. Entendió que la amabilidad puede germinar aún en los paisajes más implacables. Las estaciones cambiaron y los días se desvanecieron como arena entre los dedos. El león joven creció fuerte con cada año que pasaba, y su melena se espesó y ennegreció hasta brillar como madera ennegrecida bajo el sol de la tarde. Entre los guardabosques se corrió la voz. Ese león se estaba convirtiendo en uno de los machos más imponentes de la reserva. Fuerte, ferozmente protector de su manada e inconfundible en su porte. Una tarde, años después, Jon conducía por una zona remota en una patrulla rutinaria cuando un rugido rasgó el aire, sacudiendo sus huesos. No era el rugido familiar y profundo de su propio territorio. Este sonido era crudo, colmado de rabia y desafío. Jon redujo la velocidad y siguió el estruendo hasta toparse con una escena que heló su sangre. Dos manadas de leones ensalzadas en una brutal batalla territorial. El polvo se alzó en nubes densas, las melenas se agitaron, las garras rasgaron la piel y los rugidos chocaron como truenos. Jon reconoció el olor y las marcas de una de las manadas, su manada, sus amigos. Pero la otra era extranjera, con miradas salvajes, ansiosas por conquistar nuevas tierras. Desde su posición en el vehículo verde oliva, Jon observó con creciente preocupación. Al principio parecía que el macho dominante de su manada, ya envejecido, estaba siendo superado. Un intruso más grande lo tenía acorralado, mostrando los colmillos bajo la luz del sol. ¿Lograría la manada residente repeler a los invasores? Entonces, un nuevo rugido resonó, profundo, resonante e inconfundible. El corazón de Jon dio un vuelco al reconocer el sonido. Era el león maduro que había salvado años atrás. En un abrir y cerrar de ojos, ese león se lanzó a la refriega junto al macho anciano, soltando un rugido atronador que estremeció todo a su alrededor. Sus músculos se tensaron bajo la melena oscura, mientras golpeaba a los invasores con una ferocidad que cortaba el aliento. En ese instante, la batalla cambió de rumbo. Bajo el liderazgo de aquel león rescatado, la manada residente cobró nueva fuerza. 1 a 1, los intrusos flaquearon.
sus garras soltando la presa, respirando jadeos entrecortados, hasta que finalmente huyeron, derrotados. Jon exhaló con alivio, pero su mirada se tensó cuando un león herido de la manada invasora, con el cuerpo cubierto de sangre fresca, se apartó y corrió directo hacia su vehículo. No hubo tiempo para reaccionar. El animal avanzó con paso firme, garras extendidas, orientando toda su rabia hacia Jon. El corazón de Jon se encogió. Pensó que ese sería su fin. Entonces, omó un trueno resonando en la llanura. Aquel león que Jon había salvado lanzó un rugido. Se abalanzó sobre el intruso, interceptando el ataque en un torbellino de melena oscura y garras relucientes. Los dos leones se enzarzaron, mandíbulas batiendo, músculos tensos, en un combate desesperado a escasos metros de la ventanilla del vehículo. Jon se quedó paralizado, contemplando cómo su amigo luchaba con todas sus fuerzas. Tras lo que pareció una eternidad, el intruso cayó rendido, derrotado. El polvo se asentó. El silencio reinó, roto solo por la respiración agitada de Jon. Entonces, con lentitud, el león triunfante se volvió hacia él. Se detuvo a pocos metros del vehículo, el pecho levantándose al compás de su respiración, sus ojos brillando intensamente. Durante un instante, hombre y bestia se miraron a los ojos. En esa mirada ámbar, Jon percibió la misma gratitud y el mismo lazo que había surgido tantos años atrás. En aquel matorral, el león alzó la cabeza, empujó suavemente la hierba a los pies de Jon y con una última mirada cargada de significado, se dio la vuelta y se unió a su manada mientras se desvanecían entre las hierbas altas. Jon permaneció sentado en el asiento del conductor, el pecho agitado, las lágrimas asomando en sus ojos. Había salvado una vida años atrás y esa vida lo había salvado a él. En ese mundo salvaje e implacable, la compasión había florecido en un vínculo más fuerte que el miedo o el orgullo. Supo, en ese instante, que nunca volvería a sentirse solo en sus patrullas. En algún lugar, un amigo leal lo cuidaba. Hoy, la historia del guardabosques y el león es leyenda en toda la reserva. Es un testimonio de que, aún en el entorno más duro, los actos de bondad pueden generar vínculos que trascienden cualquier barrera. La sabana sigue siendo un reino de belleza salvaje y paz indómita, y el relato de Jon y su león amigo se contará por generaciones. Como un solo acto de compasión desató una amistad que al final les salvó la vida a ambos. ¿Qué emociones despertó esta historia en ti, querido espectador? ¿Te conmovió la súplica desesperada del león? ¿Sentiste el peso del vínculo improbable entre un guardabosques y la magnífica criatura que una vez rescató? Nos encantaría leer tus pensamientos y reacciones en los comentarios. Si disfrutaste este viaje al corazón de la sabana africana y las extraordinarias conexiones que pueden florecer en la naturaleza, considera suscribirte a nuestro canal para más historias que celebren las maravillas de nuestro mundo salvaje. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas narrativas cautivadoras.